Y aquí, aunque entiendo lo que quiere decir Pilar, no voy a estar de acuerdo con ella. Creo que la islamofobia no es un problema de ignorancia, porque la ignorancia se caracteriza porque tiene cierta conciencia de sus abismos e intenta rellenarlos, ¿no? El ignorante pregunta, si no es muy tímido. El ignorante tímido no pregunta y entonces busca libros. Pero no, los ignorantes o preguntamos o leemos. No, la cuestión de la islamofobia no es una cuestión de ignorancia, es una cuestión precisamente de conocimiento. Y ahora hay que recordar al gran intelectual palestino-estadounidense, Edward Said, que murió poco después de la invasión de Irak, como recordarán ustedes, que escribió en los años 70 pues, un libro que es central en el abordaje de la cuestión discursiva en relación con el mundo árabe y musulmán, que es orientalismo, ¿no? Todos recordamos esta magna obra. Y aquí lo que hace Edward Said es responder de alguna manera a esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo hay que conocer al otro para que resulte manejable y eventualmente prescindible o incluso exterminable, ¿no? ¿Cómo hay que conocer al otro? Bueno, a esa construcción de conocimiento concreto, de conocimiento a veces incluso erudito, basta pensar en Renan o en Macaulay, en grandes eruditos, o en Hegel, grandes eruditos del siglo XIX, bueno, es la construcción de un otro, una construcción epistemológica, cognoscitiva del otro. ¿Cómo tenemos que conocer al otro para poder manejarlo, para poder manipularlo, para poder eventualmente encarcelarlo, reprimirlo e incluso exterminarlo? Recordarán que el propio Edward Said, que murió poco después de la invasión de Irak, en uno de sus últimos textos hacía esta afirmación tajante, decía la invasión y ocupación de Irak habría sido imposible sin el conocimiento que Occidente tiene del otro árabe musulmán. Entonces, la cuestión es esta, o sea, ¿qué tipo de conocimiento es la islamofobia? Como sabemos, los islamófobos, que al mismo tiempo niegan serlo entre otras razones porque siempre aportan datos o hechos, ¿no? o falsas informaciones, falsos conocimientos, podemos llamarlos falsos, conocimientos fraudulentos, pero en todo caso son conocimientos positivos, tienen un conocimiento concreto y nítido del otro. Por eso pueden de alguna manera deshacerse de él o manejarlo en una situación colonial o incluso perseguirlo y matarlo, ¿no? Porque saben quién es, porque saben qué es, saben qué pretende y saben cómo funciona. Entonces, ¿cómo conoce al otro la islamofobia? Digamos que esto, por cierto, esto es algo así como, igual que hay categorías universales de la razón, hay categorías universales de la sinrazón, hay categorías universales de la exclusión social, hay categorías universales de la clasificación desigual de los individuos en una sociedad dada, ¿no? Y por lo tanto, esto que menciono para la islamofobia, y que llevaré sobre el terreno para que veamos cómo funciona el caso de la islamofobia, se puede extrapolar perfectamente a otras relaciones de poder desigual. ¿Cómo funciona entonces ese conocimiento del otro que llamamos islamofobia? Pues funciona a través de tres mecanismos sucesivos que se ponen en marcha de forma convergente sobre un objeto. El primer mecanismo consiste en reducir la multiplicidad a la unidad. Creo que es muy fácil de entender este mecanismo, porque es verdad que, por otro lado, es algo que hacemos todos en campos no peligrosos, ¿no? O
O sea, que podemos decir, pues hablar en general de cómo son los cartageneros frente a los murcianos, ¿no? Pero cuando precisamente tratamos de construir discursos con pretensión cognoscitiva y que además permiten o autorizan intervenciones políticas, hay que tener muchísimo cuidado con esta reducción de la multiplicidad a la unidad. En el caso, hablamos del Islam, y a veces incluso con mayúscula, como si fuera un sujeto providente, provisto de voz y de voluntad, que reuniese en una sola la voluntad de 1.400 millones de personas. Hablamos del Islam como si el Islam hablase con una sola voz, olvidando que bajo el Islam viven personas de culturas muy diferentes y que han desarrollado formas de Islam muy distintas. O sea, en un plano puramente, digamos, doctrinal, pues diferencias entre el sunnismo y el chiismo. Dentro del sunnismo, entre 4 escuelas coránicas. Dentro del chiismo, el septimano, el duodecimano. Están los drusos, los alawíes, los hutis. Es decir, decenas y decenas de maneras de acercarse al Islam. El sufismo, por supuesto, transversal y universal. Y luego la propia resignificación de todas estas escuelas y doctrinas a la medida de las historias locales, particulares, de las culturas locales. ¿Cómo podemos hablar del Islam así con mayúsculas y referirnos al mismo tiempo a Mauritania e Indonesia o a Senegal y Pakistán, ¿no? Es decir, que es fácil entender hasta qué punto la reducción de multiplicidad a unidad, cuando estamos hablando de seres humanos y de culturas muy diversas, es peligroso. Yo para mostrar plástica y gráficamente esta reducción siempre recurro a una portada de periódico, de un periódico que paradójicamente se llama La Razón, aunque es muy fiel a estos universalismos de la sinrazón de los que hablábamos, que no he conseguido nunca, porque soy un inútil, digitalizar, pero que tengo aquí, llevo siempre conmigo. Es la portada de La Razón del día 13 de febrero del año 2003. Vísperas de la invasión de Irak. Y es muy interesante porque aquí vemos como un compendio, una síntesis perfecta de todos los mecanismos de los que estoy hablando y seguiré hablando durante unos minutos, ¿no? Bueno, es que no se ve, pero interesante. Empezamos por el mapa y los colores. Sabemos que habitualmente utilizamos la escala Mercator, que, según dicen, yo no lo sé, tiene muchas ventajas para la navegación, tiene muchas ventajas prácticas, pero que no es fiel a las proporciones entre los continentes. Nunca La Razón antes en un mapa había utilizado la otra escala, siempre había utilizado la escala Mercator, en la que Europa y África tienen prácticamente el mismo tamaño. Bueno, pues por primera vez en vísperas de la invasión de Irak, La Razón, en su portada a todo color, utiliza la escala Peters, que es una escala mucho más fiel a la proporción entre los continentes. Aquí lo vemos, ¿no? África, en efecto, es muchísimo más grande, es 4 veces más grande que Europa. ¿Por qué hace esto La Razón? Pues se entiende enseguida si añadimos que ha coloreado, en este mapa mundi extendido en la primera página, ha coloreado de rojo, todos los países donde hay presencia musulmana o donde haya mayoría musulmana. De manera que la pobre Europa aparece como atenazada por las pinzas de un gigantesco cangrejo rojo. Lo de rojo tampoco es una casualidad, quiero decir que todos sabemos desde Huntington que al enemigo comunista lo ha reemplazado el enemigo musulmán. Así que La Razón escoge el color rojo en la escala Peters para que Europa parezca clara, inminentemente amenazada. Y luego, después del titular, Bush ya lo ha decidido, habrá guerra. En el subtitular, o sea,
la segunda, que está más grande, dice literalmente esto. Dice: temor general de que pueda encenderse la reacción de 1.100 millones de islamistas. Es decir, la razón identifica a los musulmanes con terroristas, porque sabemos que de alguna manera el término islamista se refiere al islam político, y en los medios europeos y digamos en el discurso europeo, islamismo es sinónimo de terrorista. Quiere decir, por tanto, desde luego que la decisión de Bush y de Aznar estaba enteramente justificada y que ahora tenemos que protegernos de 1.100, son unos cuantos más, millones de terroristas que amenazan Europa. Es decir, vemos cómo se reduce la multiplicidad a la unidad. El segundo mecanismo, todos están aquí en esta portada, el segundo mecanismo es, una vez que ha reducido la multiplicidad a unidad, naturalmente esa unidad la interpretas como una unidad negativa, frente a la cual hay otra unidad, porque tiene también ese efecto, digamos, propagandista en el interior. Frente a la unidad negativa está la unidad positiva, la unidad luminosa, la unidad ilustrada, la unidad democrática, la unidad que defiende los derechos humanos, naturalmente Occidente, también escrito con mayúscula. Una unidad negativa. Negativa quiere decir que se asocia a la violencia, al terrorismo, como hemos visto en la portada de La Razón. Y aquí, y eso tiene mucho que ver con el objetivo de nuestro encuentro esta tarde, y como decía desde el principio, pues todo esto se traslada clarísimamente a la percepción, cotidiana, espontánea de los ciudadanos. Dos datos relevantes. Uno es otra encuesta y luego una anécdota, pero que es un dato muy revelador. Se ha hecho una encuesta en Europa sobre la diferencia que hay entre el número de musulmanes que viven en cada uno de los países europeos y la percepción que los europeos no musulmanes, porque obviamente muchos de estos musulmanes son tan europeos como nosotros, y la percepción que tienen los europeos no musulmanes de la presencia musulmana en los países de Europa. Y, por ejemplo, veamos, en Francia hay un 7,5% de musulmanes y la percepción que tienen los franceses es que hay un 31%. En Italia la diferencia es del 5,5 al 23%. En Alemania del 5 al 21%. En Bélgica del 7 al 23%. Así en todos, hasta España, la diferencia es que en España hay un 2% de musulmanes y la percepción es que hay un 15% de musulmanes. Obviamente esta percepción es la percepción de una amenaza, es la percepción de una invasión, de una sustitución de población autóctona, cristiana vieja, por una población extraña, extranjera y hostil que quiera apoderarse de nuestras instituciones y pedirnos comer camembert y beber Bordeaux. Bueno, esto es algo que ha dicho, por ejemplo, Sarkozy después del atentado del Charlie Hebdo, ¿no? O sea, que pretendían impedirnos vestirnos y comer a nuestra manera. Esa tiene que ver con la percepción sobre el terreno. Y esa percepción se traduce en que incluso, digamos que las clases más formadas de nuestro país, las clases además que deben transmitir el saber a las nuevas generaciones, recojan esta percepción espontánea y la transmitan a su vez. Hace muy pocos años en Asturias se hizo en un curso de formación a profesores de secundaria, jóvenes, formados, muchos de ellos, o la mayor parte de ellos, progresistas. Entre otras pruebas que se les hicieron, se les pidió, iban nombrando en voz alta términos, vocablos, conceptos, y en 5 segundos tenían que escribir al lado lo primero que les viniera a la cabeza.
Y ante la palabra islam o musulmán, el 90% de estos profesores de secundaria, jóvenes y progresistas, escribieron o fanatismo, o violencia, o terrorismo, o intolerancia. ¿Quiere esto decir que si estos profesores hubieran tenido 10 segundos, o 15 segundos, o 25 segundos, o un minuto, no habrían respondido de otra forma? Muy probablemente sí. Si hubieran tenido 15 segundos, seguro que el porcentaje de personas que vinculaban el Islam a la violencia habría disminuido mucho. Y si hubieran tenido un minuto, a lo mejor se hubiera reducido a un 5 o un 10%, a ese 10% que representa Vox en nuestro Parlamento Nacional. Pero lo cierto es que vivimos en una cultura de los 5 segundos, en una cultura en la que no solamente tenemos que decidir nuestra vida sentimental, si nos divorciamos o no, o nuestros más graves dilemas morales, si cambiamos o no de religión, sino en la que nuestra visión del otro está construida en los 5 segundos que tardamos en leer un titular de periódico. En una sociedad en la que ya nadie lee más que titulares, entre otras razones porque digamos que lo que han hecho las redes, lo que ha hecho Twitter ha sido como desplegar el mundo del titular, que ya dominaba la prensa escrita, lo ha desplegado y lo ha convertido en la regla dominante de conformación de los discursos de los ciudadanos normales. Entonces, es realmente elocuente e inquietante que en 5 segundos, en una sociedad por lo demás bastante sana, como es la española, bastante más razonable que otras de Europa, sin embargo, en 5 segundos lo primero que hagamos sea asociar el Islam con la violencia. Esto tiene una larga historia, no voy a perderme en citas que tienen distintos momentos, pero sí conviene en todo caso recordar que cuando se construye esta unidad negativa, no solamente se construye en el espacio, o sea, no solamente la ponemos en determinadas regiones del mundo o en determinados barrios de nuestras ciudades, ¿no? Esa unidad negativa que ahora está muy presente en nuestras ciudades, en banlieue, en barrios periféricos, en barrios desfavorecidos. No solamente esa unidad negativa la construimos en el espacio, también en el tiempo. No sé si recuerdan ustedes, hablando de la sinrazón y de Aznar y de la cuestión colonial, no sé si ustedes recuerdan el famoso discurso de José María Aznar en Georgetown en septiembre del 2004, ¿no? Pues en ese discurso José María Aznar decía lo siguiente, con una proyección freudiana que tenía naturalmente mucho que ver con su fotografía de las Azores, ¿no? Decía: entonces no existía Daesh, no existía el Estado Islámico, pero sí existía Al-Qaeda, ¿no? Dijo: el problema de España con Al-Qaeda empieza en el siglo VIII. Los atentados del 11M no están relacionados con el apoyo del gobierno español a la guerra en Irak, sino que se remontan mucho más atrás. España rechazó ser un trozo más del mundo islámico cuando fue conquistada por los moros y rehusó a perder su identidad. Es decir, que España, como sabemos, existió sub specie eternitatis, desde el principio de los tiempos, desde Túbal, y por eso hoy, no quiero decir que lo podemos tomarlo en broma, pero resulta que el hijo de Aznar acaba de conseguir un 10,5% de representación en el Parlamento con un discurso islamofóbico en el que el concepto de reconquista juega un papel fundamental. La reconquista frente a la anti-España, y esa anti-España está formada obviamente de la izquierda marxista, judeo-masónica, y por otro lado, naturalmente, de los inmigrantes a los que asocia con el Islam y con la religión musulmana. Si tenemos en cuenta que además Santiago Abascal forma parte de este movimiento
de construcción de una nueva Europa, que se llama El Movimiento, encabezado por Steve Bannon, ex consejero de Trump, y que tiene entre sus máximos seguidores a Orbán en Hungría, a Salviani en Italia, y que reivindica, y todo esto empezó con el Papa Benedicto XVI, y por eso no es nada extraño que el Papa Francisco se haya convertido en objetivo militar para la extrema derecha europea, pues es la reivindicación de las raíces judeo-cristianas de Europa. Hablar de raíces judeo-cristianas tiene dos efectos. Uno que es cínico, terrible, que tiene que ver con el hecho de que... ¿Ya pasó el tiempo? Sí. Vale. Bueno, tiene que ver con el hecho de que Europa ha perseguido durante siglos a los judíos como persigue hoy a los musulmanes. Entonces, reivindicar después de un holocausto que no lo produjeron los árabes ni los musulmanes, sino que fue obra de una parte de ese occidente, la parte que no queremos que vuelva, la parte que no reivindicamos, pues introducir como sustento de las raíces culturales de Europa al judaísmo es un acto de cinismo intolerable. Y por otro lado, claro, cuando tú introduces al judaísmo, sobre todo en toda Europa, pero no digamos en España, lo que estás haciendo es excluir premeditada y explícitamente la contribución de los árabes y la contribución del Islam, que en nuestro país ha sido enorme. Y es muy inquietante que la rememorización de un país que en algunos casos había perdido felizmente la memoria se haga desde el lado de esta ultraderecha, que tiene un conocimiento de la historia muy preciso y muy falaz. Para empezar a hablar de España en el siglo VIII es contrario a todas las evidencias. Y acabo, como me quedan 5 minutos, con el otro mecanismo que cierra, digamos, la categoría islamofobia, que es cuando tú has reducido la unidad a multiplicidad, has asociado la unidad a negatividad, al mismo tiempo la declaras inasimilable. Es una unidad negativa e inasimilable, es decir, no admite reforma, no puede haber, por ejemplo, no hay ninguna posible conciliación entre el Islam y la democracia. Esto es una cosa que nos han habituado a escuchar dirigentes políticos, intelectuales y medios de comunicación. Una de las cosas verdaderamente bonitas y luminosas que los que vivimos en el mundo árabe vivimos en el año 2011 fue esto, que la rebelión, la revuelta, las revoluciones que hubo en el mundo árabe estaban dirigidas en muchas direcciones al mismo tiempo, ¿no? Había una reclamación de pan, de mejora de las condiciones económicas en países devastados por el paro juvenil, la corrupción, etc. Había también una reclamación de dignidad anticolonial frente a dictadores, todos los cuales de una manera u otra representaban intervenciones occidentales, y había también como esta necesidad de demostrar que los árabes, ya fueran musulmanes o no, ya fueran árabes o fueran kurdos o amasí, podían de alguna manera autoorganizarse al margen de esta tradición de caudillismo que les hemos querido endilgar de manera muy culturalista, ¿no? Con la pretensión de que, bueno, hay pueblos que necesitan ser latigados o que necesitan adorar a un caudillo, olvidando lo que igual que hay una universalidad de la sinrazón, hay una universalidad de la vulnerabilidad, una universalidad de la política, una universalidad de los cuerpos, que tiene que ver con la protesta elemental frente a poderes que torturan, que te privan de libertad de expresión, que te privan de libertad de movimiento, etc. Bueno, pues digo, creo que parte de estas revoluciones estaban encaminadas y de alguna manera probaron, aunque enseguida
la contrarrevolución reactivó todos los mecanismos islamofóbicos dentro incluso de los propios países y por parte de los propios dictadores que se defendían de estos movimientos populares, pues digo, quedó, yo creo que claramente demostrado que eso que no es verdad, por no citar de nuevo estas encuestas, creo que en el mundo árabe, aparte de hambre de pan, que hay mucho, también hay sed de democracia, de autoorganización, de laicismo institucional, de sensatez política en un mundo que al mismo tiempo es muy conservador. Y bueno, yo vivo en un país, Túnez, donde la única constitución realmente laica e igualitaria del mundo árabe musulmán, la que firmó en el 2004 y aprobó el Parlamento, la Asamblea Constituyente, se hizo bajo un gobierno islamista, el gobierno de Nahda, que yo tengo que decirlo aquí en voz muy alta, creo que es el verdadero artífice de la precarísima democracia que hay en Túnez como excepción regional. Si alguien mereció el Nobel no fue la patronal, ni la Liga de Derechos Humanos, ni la UGTT, que sabéis que lo recibieron hace 3 años, creo, y yo me alegré mucho porque era una manera en todo caso de llamar la atención sobre Túnez, sobre lo que estaba ocurriendo en Túnez. Quien merecía ese premio Nobel era Rashid El Ghannouchi, el dirigente que volvió del exilio después de la revolución a Túnez, y que fue de alguna manera el que con mucha cintura, pragmatismo, sangre fría, moderación y también energía consiguió de entrada evitar un golpe de Estado en agosto del 2013. Y bueno, pues hay que decir que Túnez es un poco la demostración de que es compatible el Islam con nuestras democracias liberales representativas, y creo que también será compatible con otras alternativas de gobierno mejores que las que aquí tenemos. Cerrando este círculo, entonces nos encontramos con una unidad negativa inasimilable que se traduce en discursos, institucionales, se traduce en prácticas institucionales, en prácticas también penales, ¿no? Hay que recordar que el 90% de los yihadistas, presuntos terroristas detenidos en España desde el 2004 han sido puestos todos en libertad. Naturalmente fue noticia que fueron detenidos, no fue noticia que fueron liberados, y menos fue noticia que una vez liberados fueron deportados o expulsados del país a pesar de ser declarados inocentes. De políticas gubernativas, legislativas, estamos montando una Europa en términos legales en torno a la excepción terrorista, con un coste en pérdida de derechos civiles y de derechos humanos enorme. Y desde luego, y aquí yo creo que hay que agradecer mucho a Pilar, a Pedro, a todos los que os ocupáis de analizar el discurso islamofóbico en los medios, ¿no? Leía el otro día que en el último informe Pedro daba el dato de que el 65% de las noticias sobre el mundo árabe musulmán tenían un sesgo islamofóbico. Pues digo, creo que es muy importante recordar que las palabras no apagan incendios, sí los encienden, y que algunas palabras de pronto las toma un personaje como Brenton Tarrant y convierte esos discursos en una gravísima matanza. Frente a eso, porque precisamente las políticas institucionales sí cuentan, pues recordar el papel de la primera ministra neozelandesa, que creo que ha sabido entender que cómo no se provocan incendios con sus intervenciones, tanto a nivel indumentario como comportamental, como discursivo en los días siguientes. Creo que el peligro siempre comienza así, y es lo que estamos viviendo en Europa. Tenemos ventajas respecto de otros países de Europa, pero vemos cómo las vamos perdiendo muy rápidamente. Siempre comienza así. Siempre comienza con un señor bajito, con bigote o sin él, que se sube a un púlpito y dice: yo voy a decir ahora sin complejos lo que todos pensáis y no os atrevéis a decir.
la islamofobia se vuelve peligrosa cuando se vuelve institucional, cuando se convierte en una baza electoral, cuando se convierte en soporte de discursos de dirigentes políticos, en soporte de noticias de los medios de comunicación. Y contra eso hay que movilizarse inmediatamente, antes de que sea tarde, y con todas las ventajas que creo que tenemos todavía en España respecto de otros países, como Francia sobre todo, donde el discurso islamófobo es completamente hegemónico entre las clases dirigentes e intelectuales del país. Así que ahora en el debate seguimos hablando. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Un placer seguir ese recorrido de la islamofobia en términos, efectivamente, de pensador, de filósofo, y completamente de acuerdo, Santiago, con todo lo que has dicho. De hecho, yo utilizo tus tres puntos para explicar y para desmontar y el entender ese engranaje general de la islamofobia. Lo que yo me refería era el desconocimiento de la gente joven, de los alumnos, del instituto. No que los que montan la islamofobia no sean perfectos estrategas, conocedores, y que realmente está muy redactado y muy estudiado. Cómo plasmarla y cómo las consecuencias que van a traer, efectivamente. Bueno, pues abriendo este debate ya desde la mesa, os invito a que participemos todos y bueno, y que sigamos haciendo uso de, como decía muy bien, esa alusión a la palabra, ¿no? Como decía Santiago, y parafraseando nuestro Blas de Otero, ¿no? Que la palabra sí que está cargada de futuro, entonces está en nuestras manos. ¿Se abre el turno de palabra? Sí, por favor. La islamofobia en este puñetero país está amparada por la Constitución. Nuestra Constitución española es islamófoba, claramente. Luego se atreve el profesor a decir quiénes son los islamófobos. Son personas, son instituciones, son filosofías. No, está plasmado en nuestra propia Constitución Nacional Católica y de la ONS. Están primando al catolicismo. Existe la cristianofobia. En Túnez, donde reside, sería posible una conferencia como la que se ha presentado hoy, hablando de la cristianofobia, en los mismos términos que se puede desarrollar ahora aquí sobre la islamofobia. ¿Quiénes son los cristianófobos? Me gustaría, claro, a lo mejor lo aplaudiría mucho, pero lo que está clarísimo es que no se trata solamente de filosofía. La islamofobia no son ideas, son personas, son instituciones, son gente que machaca y mata y asesina. Y está totalmente metido en las instituciones. Y las tenemos aquí delante. Seguimos estando en una... lógicamente no se puede ir a dar una conferencia diciendo quiénes son los asesinos. Porque los asesinados no hablan. Pero creo que ha estado bastante claro el asunto. La pregunta clara es decir, ¿es posible en cualquier país del Magreb una conferencia como esta sobre la cristianofobia o no existe? Bueno, a ver, yo diría dos cosas. No sé si lo hacemos así, yo contesto inmediatamente o... Sí. Bueno, a ver, la cristianofobia sí existe, quiero decir, Daesh es claramente cristianófobo, no solo cristianófobo, porque considera no musulmanes a la mayor parte de los musulmanes del mundo también, pero sí que de alguna manera recoge todo un imaginario de conquista, en el que el mundo cristiano pertenece a Dar el Harb, a la casa de la guerra, y por lo tanto, digamos que para esta minoría muy minoritaria dentro del mundo árabe y musulmán, pues los cristianos son uno de los enemigos también. Si hay cristianofobia tangible, vivible en el mundo
el mundo árabe en el que yo vivo, pues diría claramente que no lo hay. Primero, hay una falta de integración total de las comunidades europeas en las sociedades árabes en general, en el norte de África, clarísima. Es decir, los franceses viven en sus barrios franceses, pero que son ricos, al contrario que los barrios donde aquí viven los musulmanes. Los italianos van al círculo italiano a beber cervezas y ver los partidos de la Liga italiana, y los poquitos españoles que hay, pues más o menos hacen exactamente lo mismo. Y no hay cristianofobia, porque lo que hay desde luego en estos países, y esto es triste, es más bien todo lo contrario, una cierta fascinación grande fruto de las relaciones neocoloniales, que tienen que ver también con el turismo, o sea, con el hecho, y esta es una de las razones por las que se hicieron revoluciones en el mundo árabe, con el hecho de que los tunecinos, hablo de los tunecinos porque es la experiencia que tengo más cercana, pues han sido durante décadas, y siguen siéndolo de alguna manera, inmigrantes en su propio país. Su propio país no es suyo. Y eso naturalmente se traduce en que haya distanciamiento o admiración respecto de las comunidades occidentales, los residentes occidentales en estos países, y al mismo tiempo que cuando se deja la indiferencia y la admiración, el paso, ya digo minoritario, pero el paso casi inevitable es el de la reacción violenta. Porque como no hay ninguna posibilidad de intercambio entre iguales, pues o indiferencia o admiración o violencia minoritaria. Respecto de España y la Constitución, hay que recordar una cosa: España no tiene una Constitución laica, tiene una Constitución aconfesional, que es una de las muchas trampas que se hicieron durante la transición y que quedaron reflejadas en esa Constitución, en la que hay cosas muy buenas y en la que hay cosas muy malas. En todo caso, esto tiene que ver también con el laicismo, con la consideración del laicismo. Yo no sé, es una de las cosas de las que me gusta siempre hablar cuando hablamos de islamofobia, porque hay también una islamofobia de izquierdas. Y es una islamofobia de izquierdas que pivota en torno a dos argumentos. Uno, el argumento feminista, y otro, el argumento laico. Entonces, precisamente, Alan Gresh, que fue el director del Le Monde Diplomatique, que escribió un primer libro ya a principios de la década de los 2000 sobre islamofobia, que se llamaba así, lo explica muy bien, cómo, en efecto, la mayor parte de los islamófobos franceses niegan su condición de islamófobos porque pretenden estar defendiendo, por un lado, a las mujeres y, por otro lado, el laicismo de la Grande France. Y claro, creo que hay que explicar muy bien lo que es el laicismo, y precisamente citando a autores franceses. O sea, el laicismo consiste básica y exclusivamente en dos cosas: en liberar el espacio para la libertad de cultos, es decir, organizar de tal manera el espacio público que todos los cultos estén permitidos, y por otro lado, organizar de tal manera el Estado que ningún culto, y yo añadiría ningún grupo de presión, ningún lobby económico, intervenga en el funcionamiento del Estado. Eso es el laicismo, solamente eso. Y el gran Benjamin Constant, en el año 1815, que es el padre del liberalismo francés, ya explicaba una cosa respecto del laicismo, que tan religiosa es la persecución religiosa como religiosa es la persecución de las religiones. Y que, por lo tanto, si lo extrapolamos al caso francés, que es evidente porque ha ido acompañado de todo un aparato legislativo, que si se hacen leyes ad hoc contra una religión, esas leyes no son laicas, son leyes religiosas. Y no voy a decir que Francia sea tan teocrática como Arabia Saudí, pero cada vez que legisla ad hoc para criminalizar a una comunidad, a un credo religioso, está abdicando de su condición laica. Por lo tanto, el problema en Europa es que casi nunca hemos sido laicos, esa es la verdad. Francia lo es desde el año 1906.